El sonido de la bofetada atravesó el silencio del piso como un trueno. Meredith Lantis no sintió el dolor de inmediato. Primero se sintió aturdida y luego una sensación de quemazón se extendió por su mejilla izquierda. Levantó lentamente la mano y se tocó la piel quemada. «No sirves para nada». La voz de Theodore Whitlow, su marido desde hacía 20 años, temblaba de rabia. «¿Cómo has podido perder tu trabajo? ¿En qué estabas pensando?» Meredith lo miró fijamente, y era la primera vez que veía su verdadero rostro en 2 décadas, distorsionado, feo, con venas en el cuello y gotas de saliva en las comisuras de los labios. «Tengo artritis avanzada, Ted», dijo en voz baja. «Ya no puedo escribir a máquina 10 horas al día». El médico dijo: «Al diablo con tu médico». Theodore agarró el objeto más cercano, una estatua de cristal que ella había traído de sus únicas vacaciones juntos, y lo arrojó contra la pared. «¿Sabes cuánto tiempo me queda para terminar esta novela?» «2 meses, Meredith, 2 malditos meses, y me haces esto ahora». Los fragmentos de la figurita cayeron al suelo. 20 años de matrimonio se hicieron añicos con ella. «Puedo encontrar otro trabajo», empezó Meredith intentando mantener la voz firme. «Algo que no requiera». «Por el amor de Dios», la interrumpió Theodore, pasándose los dedos por el pelo, todavía espeso, aunque canoso. «Tienes 52 años. ¿Quién te necesita a tu edad? ¿Con tu educación?» Las palabras dolieron más que una bofetada. Meredith se hundió en el borde del sofá, sintiendo que se le entumecían los dedos, el primer síntoma de un ataque. Se habían conocido cuando ella tenía 32 años y él 35. Theodore acababa de publicar su primera novela, que no había sido muy bien acogida por la crítica, pero la pequeña librería donde Meredith trabajaba como contable había organizado una fiesta del autor. Estaba fascinada por su energía, sus brillantes ojos azules y su deseo de cambiar el mundo literario. Hablaba de grandes escritores con tanta pasión que era imposible no creerlo. Delante de ella hay un futuro clásico. «Conseguiré un trabajo a tiempo parcial», sugirió, frotándose los dedos entumecidos. «Quizá a distancia». «Jesús, de verdad que no lo entiendes, ¿verdad?» Theodore se paseó por la habitación como un animal enjaulado. «No queremos tu trabajo a tiempo parcial. Queremos tu sueldo, completo, como antes». En su primer año juntos, Theodore estaba lleno de entusiasmo y planes. Estaba trabajando en su segunda novela, convencido de que sería su gran avance. Meredith le apoyaba moral y económicamente, sin quejarse nunca de la doble carga de trabajo. La habían ascendido y estaba dispuesta a invertir en su futuro juntos. La segunda aventura de Theodore, como la primera, pasó desapercibida, tampoco la tercera. A la cuarta, las grandes editoriales habían dejado de tener en cuenta sus manuscritos. Pero con cada rechazo, su confianza, contraria a la lógica, no hacía más que crecer. «Simplemente no están preparados para mi estilo», se dijo, rechazando otra negativa. «Me he adelantado a mi tiempo». Meredith le creyó, o quería hacerlo, pero entre líneas empezó a darse cuenta de otras cosas, cómo Theodore posponía el trabajo en su novela durante meses. Pasaba horas en las redes sociales criticando a escritores de éxito, iba a eventos literarios en los que bebía más que hacía contactos útiles. «Podrías conseguir un trabajo mientras escribes», sugirió ella con cautela un día, en su 5º año de matrimonio. «¿Y matar tu talento con trabajo de oficina?» Eso le molestaba. «Meredith, un escritor de verdad no puede cambiar su don por la esclavitud corporativa». Ahora miraba a su marido, de pie frente a ella, con el rostro enrojecido por la ira, y recordaba cómo le había creído entonces. Cómo había mejorado sus habilidades y aceptado proyectos adicionales para asegurarse de que llevaban una vida cómoda en Manhattan. Cómo había pagado sus cursos de escritura, los festivales literarios, incluso autopublicado sus libros, que luego empolvaban en cajas en su balcón.
¿Recuerdas lo que me prometiste cuando nos casamos?, preguntó Meredith en voz baja. Theodore se detuvo en medio de la habitación, frunció el ceño. ¿Qué es esto ahora? Dijiste que me dedicarías tu bestseller, que mi nombre sería el primero en la lista de agradecimientos. Resopló y se volvió hacia la ventana. Así será. Cuando tenga la oportunidad de trabajar en paz en lugar de preocuparme por pagar las facturas. Meredith se miró las manos. Ya no tenía los dedos entumecidos, pero el dolor en las articulaciones era peor, el resultado de 20 años trabajando con ordenadores. 20 años en un trabajo que nunca había amado, pero que había soportado por su marido, por su gran sueño. Y ahora, cuando su cuerpo se negaba a seguir sirviendo, recibía una bofetada en lugar de apoyo. Hablaré con Lenora sobre el préstamo, sugirió Meredith, pensando en su hermana mayor, una abogada de éxito. Me odia, la interrumpió Theodore. Tenía razón. Lenora nunca había ocultado su actitud hacia su yerno. Te está utilizando, Mer, decía en cada oportunidad. Despierta antes de que lo pierdas todo. Tal vez podría pedir un adelanto para futuros trabajos, continuó Meredith, dándose cuenta de lo ridículo que sonaba aquello, incluso a sus oídos. Primero tendrías que encontrar ese trabajo. Theodore abrió la barra y se sirvió un whisky sin ofrecérselo a ella. Maldito sea el mundo. Llevo 20 años trabajando en el mayor proyecto literario de nuestro tiempo, y la sociedad no sabe apreciar el verdadero arte. Tengo que depender de una esposa que ni siquiera puede mantener su mediocre trabajo. Meredith sintió que algo en su interior se rompía, no su corazón, que hacía tiempo que se había convertido en una corteza protectora. El último hilo que la unía a la ilusión de su matrimonio se había roto. ¿Sabes lo que le oí ayer a Evelyn en la oficina del editor? Se levantó del sofá, sintiéndose de pronto extrañamente tranquila. Ni siquiera leen tu manuscrito hasta el final. Se detienen en la página 30. Dicen que no hay vida en lo que escribes, solo finge. Theodore se quedó helado con el vaso en los labios. Sus ojos se entrecerraron. Mientes. ¿Por qué iba a mentir? Meredith se encogió de hombros. Solo estoy transmitiendo lo que he oído. Tú... Se ahogó de rabia. Lo dices ahora a propósito para hacerme daño, para justificar tu fracaso. ¿Mi fracaso? Meredith sonrió descontenta. No has ganado un céntimo con tus libros en 20 años. Todo lo que tenemos, esta casa, el coche, tus viajes a festivales, lo pagan mis barigazo. Theodore puso el vaso sobre la mesa con tanta fuerza que parte del whisky salpicó la superficie pulida. Vas a intentar recuperar tu trabajo. Su voz temblaba de rabia contenida. Mañana mismo. Vas a ir a ver a tu jefe y vas a hacer todo lo que puedas. No, dijo Meredith con sorprendente facilidad. ¿Cómo que no? Theodore dio un paso hacia ella. Significa que no volveré a trabajar donde me están destrozando la salud. Pues búscate otro sitio. Pasó junto a ella, cogiéndola por el hombro, y se detuvo ante la estantería donde había ejemplares de sus libros fracasados. Maldita sea, Meredith, no puedes dejarlo todo. Ahora no. ¿Por qué ahora no? Porque nunca he estado tan cerca del éxito. Agarró el manuscrito en el que supuestamente había estado trabajando los últimos meses. Esta novela va a cambiarlo todo. Tengo un acuerdo por adelantado con Hampton House. Meredith sabía que era mentira. Hampton House lo rechazó hace 4 meses. Ella misma había visto la carta, que él no se había molestado en borrar del ordenador que compartían. No hagas esto, Ted, dijo en voz baja. No me mientas. Ahora no. Él se quedó inmóvil apretando el manuscrito contra su pecho. ¿Me estás llamando mentirosa? He visto la carta de Hampton House. Te rechazaron en enero. Su rostro cambió. La máscara de confianza se desvaneció, revelando confusión y luego ira de nuevo. ¿Revisas mi correo? No, pero uso nuestro ordenador, ¿recuerdas? El que yo compré. Theodore tiró el manuscrito al sofá y se echó a reír, una risa amarga y desagradable. Eso es. El que yo compré.
¿Ahora vas a reprocharme cualquier nimiedad? No es una nimiedad, Ted. Son 20 años de mi vida. Ella lo miró y por primera vez no vio a un escritor brillante no reconocido por la sociedad, sino simplemente a un hombre envejecido y amargado que nunca podría aceptar su mediocridad. Nunca te he reprochado nada, continuó Meredith, pero quizá deberías haberlo hecho. Quizá debería haberte dicho la verdad hace 15 años, que tus libros no son especiales, Ted, solo son normales. Theodore se puso pálido. Retira lo dicho. No puedo. Es la verdad, y probablemente siempre lo supiste. Por eso no buscaste un trabajo de verdad. Temías confirmar tu ordinariez. Cállate. Se acercó a ella y levantó la mano para golpearla de nuevo. Pero Meredith no retrocedió. Lo miró directamente a los ojos y algo en su mirada, quizá la ausencia total de miedo, lo detuvo. Vuelve a golpearme. Su voz era tranquila, y desapareceré para siempre. Theodore bajó lentamente la mano. ¿A dónde irás? ¿Con tu hermana, que siempre me ha odiado? ¿Crees que no te dirá, te lo dije? Eso no es asunto tuyo. Estaban uno frente al otro, dos personas que habían vivido juntas durante 20 años y eran unos completos desconocidos. Necesitas tiempo para calmarte, dijo finalmente Theodore, retrocediendo. Los dos hemos dicho demasiado. Mañana lo discutiremos todo con calma. Siempre hacía lo mismo. Ponía fin al conflicto en sus propios términos, posponiendo la verdadera resolución del problema. Y Meredith siempre cedía, pero hoy no. Mañana no cambiará nada, dijo. No voy a volver a mi antiguo trabajo, y no estoy buscando algo parecido. ¿Qué vas a hacer? Había más fastidio que preocupación en su voz. Meredith respiró hondo. Este era el momento que había estado esperando y temiendo durante los últimos 5 años. Tengo algo que creo que deberías saber. Se dirigió a su despacho. Y creo que deberías sentarte. Meredith recordaba su primera noche con Theodore tan claramente como si hubiera sido ayer. Su piso era un minúsculo estudio en el Lower East Side, abarrotado de libros y manuscritos. De la pared colgaba un mapa con chinchetas rojas, la ciudad en la que él quería organizar lecturas de autores. Estaba embriagada, no tanto por el vino como por sus sueños y ambiciones. Debes leer a Faulkner como yo lo leo a él, insistió él llenándole la copa. Para entender su verdadera grandeza, tienes que ver la estructura a través de él. Ella asintió, aunque la literatura nunca había sido su pasión. En la universidad había estudiado economía y luego un curso rápido de contabilidad. Trabajar con números la tranquilizaba, le daba un sentido del orden. Theodore encarnaba todo lo que le faltaba: espontaneidad, creatividad, libertad. ¿Te das cuenta de que la mayoría de la gente vive y muere sin crear nada?, le preguntó, tumbándose a su lado en la cama. Yo no puedo hacer eso. Tengo que dejar huella, crear algo inmortal. Ella creía cada palabra que él decía. Habiendo crecido en una familia que solo valoraba la practicidad y la estabilidad, Meredith lo veía como un genio. Infravalorado, pero un genio. El mundo literario ha sido pulverizado, dijo Theodore, tirando a un lado una reseña periodística de su primera novela. Solo quieren entretenimiento. Nadie está preparado para la verdadera literatura. Meredith le apretó la mano y se ofreció a enviar el manuscrito a otras editoriales. Pidió prestado dinero a su hermana para pagarle la asistencia a una conferencia de escritores en Chicago. Renunció a su sueño de viajar a Japón para que él pudiera hacer un curso literario con un famoso crítico. Cuando le propuso matrimonio, fue tan repentino y dramático como una escena de novela. Theodore se arrodilló en el puente de Brooklyn y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Eres la única que cree de verdad en mí», le dijo, mostrándole un fino anillo de plata que, según supo ella más tarde, le había pedido prestado a un amigo. «No puedo ofrecerte riquezas, pero te prometo que un día el mundo entero conocerá tu nombre como esposa de un gran escritor». Ella aceptó sin vacilar.
Sus padres se opusieron, pues consideraban que Theodore no era más que un soñador irresponsable. La hermana Lenora intentó disuadirla hasta el último momento. «Te parasitará», le advirtió. «Los hombres así no cambian». Pero el amor y la fe eclipsaron todas las advertencias. Los primeros años de matrimonio parecieron darle la razón, ya que Theodore trabajaba en su segunda novela con obsesión maníaca. Meredith se despertaba en mitad de la noche y lo encontraba frente a una vieja máquina de escribir, que él prefería al ordenador. «La tecnología está matando el alma de la literatura», explicaba. Había días en que se olvidaba de comer, completamente inmerso en su mundo de ficción. Los fracasos los veía como un calvario temporal. Tras cada rechazo de un editor, Theodore se volvía aún más decidido. «Hemingway recibió 237 rechazos», decía, aunque Meredith sospechaba que esta cifra era muy exagerada. Se ocupaba de todas las tareas domésticas. Pagaba las facturas, cocinaba, limpiaba, organizaba su modesto presupuesto para que Theodore pudiera concentrarse en su trabajo. Cuando su jefe le ofreció el puesto de contable jefe, ella aceptó, a pesar de la mayor carga de trabajo. El 5º año de matrimonio fue el primero en que las dudas empezaron a invadir su alma. Theodore terminó su segunda novela y la envió a decenas de editoriales. Las respuestas fueron amables pero inequívocas. No era adecuada para su línea. No se ajustaba a las tendencias del mercado. Era demasiado experimental. Se deprimió y estuvo semanas sin levantarse de la cama. Meredith le apoyó, encontró nuevos editores, incluso pagó los servicios de un agente literario, quien, sin embargo, al cabo de 3 meses le comunicó que no podía seguir colaborando. «No entiende nada», se enfadó Theodore. «Pushkin murió en la pobreza, y ahora sus obras se estudian en todo el mundo». «Pushkin no murió en la pobreza», objetó en voz baja Meredith, que recientemente había leído una biografía del poeta ruso, con la esperanza de mantener una conversación con su marido. «Tuvo bastante éxito en vida». Theodore la miró irritado, como si le hubiera traicionado. «Esa no es la cuestión. La cuestión es que el verdadero arte a menudo no es reconocido por sus contemporáneos». Ella guardó silencio. Para entonces había aprendido a vigilar su estado de ánimo y a evitar temas que pudieran provocar otra crisis. Theodore empezó a beber más a menudo. Primero un vaso de vino en la cena, luego una botella diaria. Cuando ella le insinuó suavemente que el alcohol estaba interfiriendo en su trabajo, él la acusó de no entender el proceso creativo. Fitzgerald bebía. Hemingway bebía. «Forma parte de la tradición literaria», dijo sirviéndose un tercer vaso de whisky. «No entiendes lo que es llevar mundos enteros dentro de ti y no poder compartirlos con el público». En su 8º año de matrimonio, Theodore decidió que las editoriales tradicionales eran un callejón sin salida y autopublicó su libro. Meredith pagó la maquetación, la edición y la impresión de 500 ejemplares. La mayor parte de la tirada quedó sin vender. Cuando se le preguntó por las ventas, Theodore se mostró evasivo y cuando ella encontró cajas de libros en su sótano, él se quejó de invadir su intimidad. «Si de verdad me apoyaras, encontrarías la forma de hacer una campaña publicitaria en condiciones», le reprochó. «Pero no, estás demasiado ocupada con tus hojas de cálculo e informes». Por primera vez en su matrimonio, Meredith sintió verdadero resentimiento. Acababa de ascender a directora financiera de una pequeña empresa, trabajaba 12 horas al día, pagaba su vida en común. ¿Y aún así no era lo bastante buena? Pero Theodore tenía un don para ganarse de nuevo su favor. A cada crisis le seguían días de arrepentimiento. Le llevaba el café a la cama, le preparaba la cena, le hablaba de su infinita gratitud por su apoyo, y ella perdonaba, una y otra vez. En el 10º año de matrimonio, cuando Meredith cumplió 42, empezó a pensar en tener un hijo. Nunca habían hablado seriamente del tema.
Theodore siempre lo había descartado, diciendo que ahora no era el momento, que primero tenían que recuperarse económicamente, que no podía dividir su atención entre la aventura y el bebé, que las grandes obras de arte requieren una dedicación total. Quizá deberíamos pensar en formar una familia, sugirió con cautela una noche. Theodore se apartó del portátil, que para entonces había sustituido a la máquina de escribir. Tenemos una familia, tú y yo. Me refiero a niños. Meredith sonrió con torpeza. Tengo 40 años, si vamos a... Meredith cerró el portátil y la miró con aquella peculiar expresión que ella había aprendido a reconocer como precursora de una reprimenda. ¿De verdad crees que ahora es el momento adecuado? Estoy a punto de dar un gran paso adelante. La editorial Aurora se ha interesado por mi manuscrito. Ella sabía que no era cierto. Aurora era una pequeña editorial independiente que ni siquiera estaba en la lista de editoriales a las que Theodore enviaba su trabajo, pero ella no lo incriminaría. Además, continuó, los hijos requieren un enorme desembolso económico. ¿Estás dispuesta a trabajar aún más? ¿O sugieres que deje de escribir y me ponga a trabajar en una oficina? Dijo la palabra «da» tan despectivamente como si estuviera hablando de la cárcel. Meredith se dio por vencida. Aquella fue la última vez que habló de hijos. En su 12º año de matrimonio empezó a experimentar sus primeros problemas de salud. Su médico le diagnosticó artritis incipiente, resultado de años de trabajo con ordenadores. Ella ocultó el diagnóstico a Theodore, temiendo su reacción, y se limitó a aumentar la dosis de analgésicos. Se mudaron a un piso más grande en Manhattan. El sueldo de ella había aumentado lo suficiente como para permitírselo. Theodore se instaló en un despacho independiente, donde se pasaba el día trabajando en su próxima novela, Beespool. Tenía la costumbre de asistir a veladas y seminarios literarios, conocer a jóvenes escritores, leer extractos de su obra y volver a casa animado por los cumplidos. Meredith supuso que esos cumplidos eran más bien una cuestión de cortesía, pero guardó silencio. «Deberías leer el nuevo capítulo», le dijo una noche tendiéndole una pila de hojas. «Es lo mejor que he escrito nunca». Ella cogió el manuscrito, aunque le dolían los ojos después de un día frente al monitor, y leyó hasta las 3 de la madrugada, haciendo anotaciones en los márgenes, subrayando los puntos fuertes, tratando de ser objetiva. Por la mañana, durante el desayuno, sugirió cuidadosamente algunas correcciones. «Creo que hay que mejorar esta escena. La motivación del personaje no es del todo... No entiendes lo que intento hacer», la interrumpió Theodore. «Es una ambivalencia deliberada. Es un recurso posmodernista». «Por supuesto», se echó atrás de inmediato. «Tienes razón. No soy una experta». Se suavizó. «No todo el mundo puede entender la literatura a un nivel profundo. No pasa nada». Meredith asintió y se apresuró a trabajar. Aquel día, por primera vez, se sorprendió a sí misma pensando que tal vez su marido no tuviera tanto talento como ella quería creer. Pasaron los años. 15 años de matrimonio. 17. 19. Theodore escribió y abandonó varias novelas. Empezó y nunca terminó una tesis doctoral sobre literatura moderna. Asistió a talleres de escritura creativa, a festivales literarios, pero su carrera se estancó. Se volvió morbosamente celoso del éxito de otros escritores, especialmente de los más jóvenes. «Todo es marketing y contactos», decía al leer la reseña de otro bestseller. «No hay talento, solo buenos agentes y contactos». Meredith ya no discutía. Hacía tiempo que había dejado de creer en su genio, pero seguía apoyándole por costumbre, por miedo a quedarse sola, por un vago sentido de la responsabilidad. A los 50 años, su artritis había empeorado. Los dedos se le entumecían tras horas de trabajo, las muñecas le dolían constantemente. El médico insistió en que cambiara de actividad,
pero ella aplazó la conversación con Theodore, consciente de que se tomaría mal la noticia. «Pareces cansada», le dijo una tarde mientras ella se masajeaba las manos para aliviar el dolor. «Quizá deberías hacer yoga o algo así». «Es artritis», admitió finalmente. «Me dificulta trabajar con el ordenador». Theodore frunció el ceño. «¿Por qué no me lo has dicho antes?» «No quería molestarte», intentó sonreír. «Estabas muy ocupado con tu nueva novela». Él asintió, claramente satisfecho con aquella explicación. «Pídele a tu médico que te recete algo más fuerte que los analgésicos habituales. Necesita mantener su capacidad de trabajo. Ni una mención a que tal vez debería cambiar de trabajo, ni un ápice de verdadera preocupación». Meredith miró a su marido y se dio cuenta de lo mucho que había cambiado con los años, o quizá de lo mucho que había cambiado su percepción de él. El joven y ambicioso escritor se había convertido en un perdedor barrigón aferrado a la ilusión de su talento, y ella le había ayudado a mantener esa ilusión todos estos años. Durante 2 años más, ella siguió trabajando a pesar del dolor. Era como si Theodore no se hubiera dado cuenta de su estado, o, más probablemente, no hubiera querido darse cuenta. Estaba totalmente inmerso en su nuevo proyecto, una novela que, según él, pondría patas arriba a la literatura moderna. Cuando Meredith cumplió 52 años, ya no pudo ignorar las advertencias de los médicos. Sus manos casi se negaban a servirle, especialmente la derecha. Apenas podía sostener ni siquiera una taza de café. Su jefe se dio cuenta de su estado y le sugirió que se tomara una excedencia, pero ella sabía que solo era una solución temporal. Una noche, cuando el dolor se hizo insoportable, tomó una decisión. Tenía que hablar con Theodore, explicarle la situación y quizá plantearle otras fuentes de ingresos. Al fin y al cabo, el piso estaba casi pagado y tenían unos pequeños ahorros. Tal vez si él aceptaba trabajar a tiempo parcial, podrían arreglárselas. Le esperó hasta las 9 de la noche. Volvía de otro acto literario, algo achispado y de buen humor. «He conocido a un editor de Hampton House», dijo él, sin darse cuenta de la tensión de ella. «Está interesado en mi novela. Mañana le enviaré el manuscrito». Meredith respiró hondo y decidió. «Ted, tenemos que hablar. Hoy he ido al médico e insiste en que tengo que cambiar de trabajo. Mis manos». «¿Qué?». Su sonrisa desapareció. «¿De qué está hablando?». «La artritis está empeorando. Ya no puedo trabajar con el ordenador. El médico dice que si sigo así, dentro de 1 año no podré ni sostener una cuchara». Theodore la miró con una expresión como si acabara de contarle una traición. «¿Qué vas a hacer?». «Tengo que dejarlo». Se esforzó por sonar firme. «Encontrar algo menos exigente que hacer». «¿Cómo qué? No sé. ¿Asesoramiento tal vez? ¿O enseñar? ¿Cuánto ganarías?». Su voz se volvió fría, calculadora. «Menos, claro», admitió ella. «Pero podemos arreglárnoslas si ahorramos dinero». «¿Y si tú...?» «¿Si yo qué?», interrumpió él. «¿Dejo de escribir y me pongo a trabajar de oficinista? ¿Es eso lo que estás diciendo?». «No», dio un paso atrás, sintiendo que se avecinaba un conflicto familiar. «Tal vez temporalmente, hasta que tu novela...». «Mi novela requiere plena concentración», alzó la voz. «Estoy a punto de lograr un gran avance, ¿y eliges este momento para dejarlo todo?». «No voy a dejarlo», replicó ella. «Estoy cuidando de mi salud». «¿Y de nuestro futuro? ¿De mi carrera? Prometiste apoyarme». «Te he apoyado durante 20 años», dijo Meredith en voz baja. «Pero ya no puedo sacrificar mi salud». La miró como si la viera por primera vez. «Así que te rindes, justo cuando por fin estoy cerca del éxito». «No se trata de eso», le tendió la mano, pero él la apartó. «No, esa es exactamente la cuestión. Nunca has creído en mí. Todos estos años, solo aguantado». Había algo de verdad en sus palabras que ella no podía negar. En los últimos años, ella realmente había dejado de creer en su genio.
¿Pero no había creado ella todas las condiciones para que él trabajara? ¿No le había pagado todos sus caprichos, todos los talleres de creación, todas las conferencias de escritores? No es justo, le dijo. Siempre te he apoyado, siempre. Y ahora he decidido dejar de hacerlo cuando estoy a punto de tener éxito. Su obstinada repetición de aquella frase, al borde del éxito, al borde de un gran avance, que ella había oído durante años, le pareció de pronto patética. ¿Cuánto tiempo había vivido en esa ilusión? ¿Y cuánto tiempo le había ayudado ella a mantenerla? Lo dejo, Ted, dijo en voz baja pero con firmeza. Mañana presentaré mi renuncia. Y fue entonces cuando Theodore levantó la mano y le dio una bofetada. El sonido de la bofetada flotó en el aire como el acorde final de sus 20 años de matrimonio. «Tengo algo que deberías saber», repitió Meredith, dirigiéndose a su despacho. Theodore permaneció de pie en medio del salón, todavía furioso. Su ceja izquierda se crispó, una señal que Meredith había aprendido a reconocer durante sus años de matrimonio como el presagio de una tormenta. «¿Qué otros secretos?», preguntó, sin moverse de su asiento. «No intentes cambiar de tema». Ella se dio la vuelta, agarrándose a la jamba de la puerta. «Tiene todo que ver con nuestra conversación. Espera aquí». Meredith cerró tras de sí la puerta del estudio, una pequeña habitación amueblada de forma funcional y austera. Theodore rara vez entraba aquí, pues encontraba el espacio aburrido y carente de energía creativa. Para ella era un territorio de libertad, un lugar donde podía ser ella misma sin tener que fingir ser una entusiasta admiradora de un genio fracasado. Se acercó a una estantería repleta de manuales de contabilidad y revistas económicas a las que Theodore nunca había prestado atención. Detrás de uno de los gruesos volúmenes del Código Fiscal había una caja fuerte. Meredith la sacó y la colocó sobre el escritorio. No le temblaron las manos al teclear la combinación de números. Llevaba 5 años preparándose para este momento, quizá inconscientemente, los 15. Desde que vio por primera vez el verdadero rostro de su marido, desde que empezó una nueva vida de la que él no sabía nada. La caja fuerte se abrió con un suave clic. Dentro había documentos, no tantos como cabría esperar, unas cuantas carpetas, un pendrive, un sobre cerrado. Cogió la carpeta superior y cerró la caja fuerte. «¿Meredith?». La voz impaciente de Theodore llegó desde detrás de la puerta. «¿Qué haces ahí dentro?». «Ya voy», respondió ella, respirando hondo. Cuando volvió al salón, Theodore ya estaba sentado en su silla, tamborileando con los dedos en el reposabrazos. Su enfado había sido sustituido por una intensa curiosidad. «¿Qué es esto?». Señaló con la cabeza la carpeta que ella tenía en las manos. Meredith se sentó frente a él y colocó los documentos sobre la mesita. «Hace 15 años», comenzó con calma, «cuando fuiste rechazado por la tercera gran editorial, empecé a dudar de tu éxito». «¿Qué?», se adelantó él. «Tú mismo dijiste que...». «Te dije lo que querías oír», lo interrumpió ella, sorprendida de su propia calma. «Pero eso no significa que no haya pensado en el futuro. Siempre he sido práctica, ¿recuerdas?». Él frunció el ceño, sin entender a dónde quería llegar. «Ese año recibí una pequeña herencia de mi tía Esther», continuó Meredith. $20,000. No es una gran suma, pero es suficiente para empezar». «¿Empezar a hacer qué?». El desconcierto en el rostro de Theodore se transformó en sospecha. «Nunca mencionaste la herencia». «Porque sabía cómo reaccionarías», sonrió ligeramente. «Habrías sugerido invertir el dinero en la publicación de tu próximo libro o en un taller de escritores en París». Theodore tragó saliva, reconociendo obviamente la validez de sus palabras. «En lugar de eso, invertí». Meredith abrió la carpeta y sacó el primer documento. «Primero en valores tecnológicos, luego en startups. Poco a poco fui ampliando mi cartera. Siempre se me han dado bien los números, Ted». Le entregó el papel,
una impresión de una cuenta de inversión. Theodore lo cogió con evidente incredulidad, pasó los ojos por las líneas y levantó la vista, asombrado. ¿2 millones? ¿Es una broma? Es solo el principio, respondió Meredith con calma. Y tiene 5 años. Sacó el siguiente documento, un extracto de cuenta más reciente. Theodore se quedó mirando las cifras con los ojos desorbitados y la boca abierta en mudo asombro. «¿37 millones?» susurró. «Eso es imposible». «Es posible si sabes dónde y cuándo invertir», se encogió de hombros Meredith. «Siempre he tenido talento para el análisis financiero, y trabajar en la empresa me daba acceso a información sobre mercados prometedores. Pero, ¿por qué nunca me lo dijiste?» Theodore dejó los papeles a un lado, mirándola como si la viera por primera vez. «¿Por qué seguiste trabajando? ¿Por qué vivimos así?» Pasó la mano por su piso, que era cómodo, pero claramente no era el estilo de vida de los multimillonarios. Meredith respiró hondo. Era el momento de la verdad para el que se había estado preparando durante años. «Al principio, solo quería crear un colchón de seguridad financiera», dijo. «Tu carrera no funcionaba, y temía que un día nos viéramos en la indigencia. Luego, cuando las inversiones empezaron a generar ingresos serios, me fascinó el proceso. Era similar a lo que describiste cuando hablaste de escribir, crear algo de la nada, construir tu propio mundo. Pero, ¿por qué ocultarlo? Todavía no podía creerlo. Podíamos. Porque quería ponerte a prueba, lo interrumpió ella, con la voz temblorosa por primera vez. Quería asegurarme de que no lo hacías por dinero. Theodore retrocedió como si ella lo hubiera abofeteado. ¿Qué? ¿Me estás poniendo a prueba? ¿20 años poniéndome a prueba? No. Meredith negó con la cabeza. Al principio, solo quería independencia económica. La idea de una prueba vino después, hace unos 10 años. Recordó el momento en que había tomado la decisión. Después de otra crisis de Theodore, cuando la acusó borracho de no apoyar lo suficiente su carrera, de malgastar su energía en trabajo sin sentido en lugar de ayudarle a alcanzar la fama literaria. Fue entonces cuando se preguntó por primera vez, ¿qué pasaría si de repente tuviera mucho dinero? ¿Cambiaría Theodore? ¿Sería por fin autosuficiente? ¿O encontraría otras excusas para sus fracasos? Para entonces, continúa, mis inversiones se habían convertido en un negocio serio. Había creado una sociedad de inversiones llamada Eco Ventures. Puede que hayas oído hablar de ella, es bastante famosa en ciertos círculos. Theodore negó con la cabeza. El mundo de las finanzas nunca le había interesado. Meredith sacó una tarjeta de visita de la carpeta y se la entregó. En ella figuraba el logotipo de la empresa y el nombre, Morgan Lane, consejera delegada. «Morgan Lane soy yo», dijo. «Mi apodo. La mayoría de los clientes y socios nunca me han visto en persona. Toda la comunicación es a través de proxies o en línea». ¿Tienes tu propia empresa?» Theodore parecía completamente confuso. «¿Pero cómo? ¿Cuándo tenías tiempo?» «Tardes, fines de semana, madrugadas», se encogió de hombros. «Mientras dormías o asistías a tus eventos literarios, la tecnología moderna me permite trabajar desde cualquier lugar. Y para las reuniones cara a cara, tengo una asistente que se presenta como Morgan». Meredith no mencionó cuántas noches pasaba frente al ordenador, analizando mercados, estudiando informes, tomando decisiones de inversión. ¿Cuántas veces renunciaba a dormir para tener tiempo de ocuparse de sus asuntos secretos sin despertar las sospechas de su marido? ¿Cómo disimuló hábilmente su creciente fortuna a través de una red de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales, no para evitar impuestos, sino para permanecer en el anonimato? En los últimos 7 años, Eco Ventures ha invertido en más de 50 nuevas empresas de éxito. 3 de ellas se han convertido en PI, empresas valoradas en más de $1.000 millones. Una fue comprada por Google por 800 millones.
Sacó su tableta y abrió la página web de su empresa. Theodore se quedó mirando la pantalla, que mostraba una impresionante lista de clientes e inversiones, artículos de publicaciones financieras que elogiaban el olfato único de Morgan Lane para las tecnologías prometedoras, una foto de la oficina de la empresa en Midtown, un espacio vanguardista que Meredith solo visitaba una vez al mes, pues prefería trabajar desde su modesto despacho en casa. «No lo entiendo», dijo Theodore, dejando a un lado su tableta. «Si tienes todo esto, si eres tan rico, ¿por qué sigues trabajando de contable? ¿Por qué vivimos en este piso y no en el ático?» Meredith lo miró fijamente, intentando averiguar qué sentía. ¿Sorpresa? Sin duda. ¿Resentimiento? Tal vez. ¿Envidia? Lo más probable. Pero había algo de orgullo en ella, en sus logros. «Ya te lo he dicho», respondió ella. «Primero fue una forma de mantenernos a salvo, luego fue un hobby que se convirtió en un negocio, y luego…» Hizo una pausa. «Quería saber quién eras realmente. Si te quedarías conmigo si dejara de ganar un sueldo fijo. Si me quieres a mí, no a mi sueldo». «Eso no es justo», objetó Theodore, y había auténtico resentimiento en su voz. «Me has estado mintiendo todos estos años». «No he mentido», Meredith negó con la cabeza. «Simplemente no te he contado parte de mi vida, igual que tú no me contaste muchas cosas, como el hecho de que no enviaste tu manuscrito a Hampton House, aunque me dijiste que sí lo habías hecho». Theodore se levantó de un salto de la silla. «Eso es completamente diferente. Me ocultaste millones de dólares. Podrías haber cambiado nuestras vidas, pero elegiste… ¿qué? ¿Verme luchar, sufrir, intentar salir adelante? ¿Te dio placer?» «No», respondió Meredith en voz baja. «Me dolía verte fracasar. Cada vez que te rechazaban quería decirte la verdad, ofrecerme a financiar la publicación de tu libro a través de una gran editorial, organizar una campaña publicitaria». «¿Y por qué no lo hiciste?», casi gritaba. «Porque no habría resuelto el problema principal». Su voz permanecía tranquila. «Y creo que sabes a qué me refiero». Theodore se quedó inmóvil, mirándola. En sus ojos brilló la comprensión, que inmediatamente intentó ocultar. «No sé de qué estás hablando», dijo, pero no con tanta seguridad. «No eres un gran escritor, Ted», dijo Meredith, y extrañamente las palabras no estaban llenas de ira ni de deseos de herir. Solo una constatación de un hecho que ambos sabían pero que temían admitir. «No eres un mal escritor, incluso buena en algunos aspectos, pero no un gran escritor, no uno cuyos libros vayan a cambiar la literatura». Theodore abrió la boca para objetar, pero no pudo. Se hundió lentamente en la silla, como si le hubiera faltado el aire. «Si te hubiera dado el dinero», continuó Meredith, «habrías publicado tu libro y habría fracasado, no porque el mundo no estuviera preparado para tu genio, sino porque no destacaría entre miles de otros. Y entonces tendrías que enfrentarte a esa verdad, sin poder culpar del fracaso a los editores, los críticos o la falta de contactos». «No eres crítico literario», se defendió débilmente. «No», aceptó ella, «pero he leído todos tus libros, y he leído libros que se convirtieron en superventas. He visto la diferencia». Se hizo el silencio, solo roto por el tic-tac de un reloj y el sonido lejano del tráfico de Manhattan al otro lado de la ventana. Meredith observó las distintas emociones reflejadas en el rostro de Theodore: resentimiento, ira, confusión y, finalmente, algo parecido a la humildad. «Así que, durante todo este tiempo», dijo al fin, «mientras yo pensaba que nos mantenía con mis publicaciones poco frecuentes y tu sueldo, eras millonario». Meredith asintió. «Técnicamente, ahora multimillonaria. Eco Ventures está valorada en 2.500 millones». Theodore emitió un sonido extraño, mitad gemido, mitad risita. «Y tú te pusiste a trabajar. ¿Por qué? Para mantener viva la leyenda». «En parte», admitió.
pero también porque no quería que lo supieras. Tenía miedo de cómo cambiaría nuestra relación si te enterabas de lo del dinero. No confiabas en mí. No era una pregunta, era una afirmación. Quería confiar, corrigió suavemente, pero cuantos más años pasaban, más claro veía ciertos patrones de comportamiento. ¿Qué patrones? Theodore empezaba a molestarse de nuevo. ¿Que persiguiera mis sueños? ¿Que no me rendía a pesar de las adversidades? «Que me utilizaste», respondió Meredith con sencillez. «Me valorabas porque te proporcionaba comodidad, la posibilidad de no tener que trabajar, pero nunca te interesé de verdad. Mis pensamientos, mis sentimientos, mis sueños». «Eso no es verdad», objetó. «Siempre te preguntaba cómo te había ido el día, y en cuanto te contestaba, empezabas a hablar de tu aventura». Meredith sonrió con tristeza. «No recuerdas los nombres de mis colegas. No sabes qué libros me gustan. No te diste cuenta cuando empezó mi artritis, aunque me retorcía de dolor todas las noches». Theodore parecía como si le hubieran dado un puñetazo en la cabeza. «Yo estaba concentrado en mi trabajo. Eso no significa que no te quisiera». «Tal vez», asintió Meredith. «Pero no era el amor que yo quería, ni el que merecía». Cerró la carpeta y puso las manos sobre el regazo. Una extraña calma la envolvió. Había pasado tantos años preparándose para esta conversación, imaginando diferentes escenarios, desde gritos y acusaciones hasta la negación total. Pero ahora que había llegado el momento, solo sentía alivio. «¿Y ahora qué?», preguntó Theodore tras una larga pausa. «¿Qué piensas hacer?». Meredith sacó una pequeña llave del bolsillo. «Hay una caja fuerte en mi despacho. En ella hay documentos a tu nombre. Una cuenta bancaria con $5 millones, suficiente para que escribas el resto de tu vida sin preocuparte por el dinero. Publicar tus libros, viajar, hacer lo que quieras». Colocó la llave en la mesita entre los dos. Theodore la miró sin moverse. «¿A cambio de qué?», preguntó por fin. «El divorcio», respondió Meredith en voz baja. «Sin escándalos, sin discusiones, sin hacer pública mi vida secreta. Tú obtienes libertad económica y yo libertad personal. Has pensado en todo», dijo con una extraña admiración mezclada con amargura. «Tenía mucho tiempo libre», se encogió de hombros. «Sobre todo por la noche cuando tú dormías y yo trabajaba». Theodore cogió la llave, pero se detuvo a medio camino. «¿Y si no estoy de acuerdo? ¿Y si quiero quedarme contigo?». Meredith miró a su marido desde hacía 20 años y no vio en sus ojos amor, sino cálculo. Él ya estaba pensando en cómo sacar provecho de la nueva situación. Tal vez no conscientemente, pero sí de forma instintiva. «Entonces me iré de todos modos», respondió ella, «pero sin los 5 millones, solo con la división de bienes estándar que exige la ley». «¿Harías eso? ¿Después de 20 años de matrimonio?». Después de abofetearme y llamarme inútil, levantó una ceja interrogante. «Sí, lo habría hecho». Bajó la mirada. «Lo siento». Me quedé de piedra, disgustada. «Lo sé», asintió Meredith. «Pero aquel momento me demostró una verdad que hacía tiempo que sospechaba. Nuestro matrimonio no había terminado hoy. Quizá terminó hace años cuando dejé de ser una persona para ti y me convertí en un simple medio para tus fines». «No es justo», susurró Theodore. «Yo te quería. A mi manera». «A tu manera», se hizo eco Meredith. «Exactamente». Se levantó, indicando el final de la conversación. «Piensa en mi propuesta. Los papeles del divorcio están listos y en la caja fuerte. Puedes quedarte aquí. Yo conseguiré una habitación de hotel para unos días». «No». Él también está despierto. «Esto no puede pasar. No puedes irte así como así, después de todo». «Sí puedo», respondió Meredith con calma. «Y me voy». Se volvió para ir al dormitorio y recoger sus cosas, pero Theodore la agarró del brazo. «Meredith, espera. Hablemos de esto. Puedo cambiar. Ahora que sé la verdad». Ella le soltó la mano con suavidad.
Ese es el asunto, Ted. Solo quieres cambiar porque descubriste lo del dinero. No porque me quieras. No porque por fin hayas visto la clase de hombre que soy. Es porque ahora tengo un valor diferente para ti. Eso no es cierto. Parecía realmente indignado, pero sus ojos volvían una y otra vez a los papeles de la mesa, a las cifras que lo habían cambiado todo. Así es, sonrió Meredith débilmente. ¿Y sabes qué? No pasa nada. No estoy enfadada contigo, no te odio, simplemente no quiero seguir viviendo así. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente libre. No había miedo, ni duda, ni culpa. Solo la clara conciencia de que se merecía algo mejor, que el dinero que había ganado, su talento y su inteligencia merecían ser reconocidos, que ya no se escondería a la sombra de las ambiciones de los demás. ¿Qué le dirás a la gente?, preguntó Theodore con una nota de pánico en la voz. Lo del divorcio, lo del dinero, lo de tu vida secreta. La verdad, respondió Meredith, o parte de la verdad, que habíamos crecido en direcciones distintas, que estaba empezando un nuevo capítulo de mi vida. Se dirigió al dormitorio, sintiendo pero sin ver a Theodore, que la observaba con una mezcla de admiración, amargura y quizá por primera vez en 20 años, auténtico respeto. Theodore no era conocido por su paciencia. Durante los 3 días siguientes a la marcha de Meredith, había intentado ponerse en contacto con ella, primero con mensajes, luego con llamadas telefónicas e incluso con correos electrónicos de disculpa inusualmente tenue. Ella no respondía. Tenía muchas cosas entre manos: reuniones con abogados, preparación de documentos y, lo más importante, la planificación de su aparición pública como Morgan Lane. 15 años de anonimato llegaban a su fin. Al cuarto día, ella misma lo llamó y le propuso reunirse en Central Park, en su banco habitual junto al estanque, una zona neutral por la que habían paseado a menudo en los primeros años de su matrimonio, hablando del futuro de él, se daba cuenta ahora. Theodore llegó 20 minutos antes de la hora acordada. Tenía un aspecto inusualmente arreglado, con un traje que solo usaba en las reuniones con editores, la barba bien recortada y el pelo peinado hacia atrás. Meredith lo observó desde lejos antes de acercarse. Estaba claramente nervioso. Se ajustaba la corbata, se subía los puños, miraba a su alrededor. En las manos llevaba un pequeño ramo de flores, no lujoso, pero cuidadosamente elegido. «Hola», dijo ella, acercándose y sentándose a su lado. «Meredith», se volvió hacia ella de inmediato, tendiéndole las flores. «Son para ti». «Gracias», aceptó el ramo, pero lo colocó a su lado en el banco. «¿Cómo se encuentra?» «Confundido», admitió con sinceridad. «Llevo 3 noches en vela intentando dar sentido a todo lo que me has contado». Meredith asintió. Era de esperar. Ella tampoco había dormido la primera noche, pero por un motivo distinto. La sensación de libertad era demasiado embriagadora para conciliar el sueño. «¿Qué conclusiones has sacado?», preguntó. Theodore hizo una pausa, como si estuviera reflexionando o, más probablemente, eligiendo la táctica más favorable. «Estaba cegado por mi ambición», comenzó con una voz inusualmente humilde. «Durante años solo me centré en mis propios objetivos, ignorando tus logros, tu talento. Te culpo, Meredith, profundamente culpable». Ella escuchó sin interrumpir. En otro tiempo, en otra vida, estas palabras la habrían conmovido, habría creído en la sinceridad de su remordimiento. Pero ahora vio algo que no había notado antes, la ligera tensión en las comisuras de sus labios que delataba falta de sinceridad, el brillo calculador de sus ojos al evaluar su reacción. «He estado pensando mucho», continuó él cuando ella no respondió. «En nosotros, en nuestra relación, en cómo di por sentado tu apoyo. Estuvo mal. Imperdonable». Meredith miró hacia el estanque, donde una pareja de cisnes se deslizaba grácilmente por el agua. Un símbolo de amor eterno,
pensó irónicamente. Quiero arreglar las cosas. Theodore le tocó suavemente la mano. Podemos empezar de nuevo, en igualdad de condiciones. Apoyaré tu carrera como tú has apoyado la mía todos estos años. Se volvió hacia él y le preguntó sin rodeos. ¿Has leído los documentos de la caja fuerte? Su mirada se desvió un momento, casi imperceptiblemente, pero ella se dio cuenta. Sí, admitió. Y me di cuenta de que me ofrecías un trato generoso, pero no se trata del dinero, Meredith. No quiero tus millones. Te quiero a ti. Pero es por el dinero, Ted, objetó ella suavemente. Siempre lo ha sido. Si hace 5 años te hubiera dicho que me había quedado sin trabajo, que no teníamos ahorros, que tendríamos que vender el piso y mudarnos a un pequeño estudio en Queens, ¿cómo habrías reaccionado? Theodore se quedó callado, sin saber qué contestar. Una respuesta sincera echaría por tierra su cuidadosamente construida línea de defensa, y una mentira sería demasiado obvia. Podría arreglármelas, dijo al fin. Para un hombre enamorado, tales dificultades son una prueba, pero no el fin. Una prueba, repitió Meredith. Me diste una bofetada y me llamaste inútil al primer indicio de dificultad económica. No era yo misma, se frotó la cara con las manos. Fue un momento de debilidad del que no estoy orgullosa. Nunca te había puesto la mano encima y te juro que no volveré a hacerlo. Meredith suspiró. Puede que incluso creyera lo que decía. La autoindulgencia humana no tiene límites. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Me lo ha preguntado. Que todavía no me has hecho ni una sola pregunta sobre mi empresa. ¿Cómo la construí? ¿Qué hago? ¿Qué proyectos financio? No te interesa esa parte de mi vida. Eso no es cierto, replicó. Me quedé estupefacto. No sabía por dónde empezar. Podrías haber empezado por felicitarme, dijo Meredith. Construir una empresa de miles de millones de dólares es un logro, ¿no? Incluso para ti, que eres tan exigente. Theodore parecía avergonzado. Por supuesto, es un logro increíble. Estoy orgulloso de ti, de verdad. Es que es todo tan inesperado. Para ti, sí, aceptó. Llevo 15 años viviendo con este conocimiento, construyendo mi imperio mientras tú escribías tus novelas. He creado algo que quedará atrás, Ted, algo que cambiará la vida de mucha gente. No había regodeo ni malicia en su voz, solo una afirmación de hecho que por fin podía decirse en voz alta. Ahora entiendo por qué has estado tan tranquilo todos estos años, dijo Theodore tras una pausa. ¿Por qué nunca me presionaste, nunca me exigiste que encontrara un trabajo? Tenías tu propia vida secreta. La verdad es que no, sacudió Meredith la cabeza. Estaba tranquila porque había aprendido a no esperar de ti lo que no podías dar, y encontré mi vocación sin tu ayuda. Theodore la miró con una expresión nueva, una mezcla de resentimiento, admiración y, tal vez, miedo. Siempre se había creído más listo que ella, con más talento, más importante. Ahora esa ilusión se desmoronaba. ¿Y ahora qué?, le preguntó. ¿De verdad te vas a ir después de 20 años? Sí, respondió Meredith con sencillez. Voy a salir de las sombras. La semana que viene, el Financial Gazette publicará una entrevista conmigo como Morgan Lane. Por primera vez hablaré públicamente de mi empresa, de mi visión, de mis planes. ¿Y yo? Hay una punzada de preocupación en su voz. ¿Hablarás de nuestro matrimonio? Ella negó con la cabeza. No, si aceptas mis condiciones. No voy a humillarte ni a hacerte quedar mal. Solo quiero mi libertad. Theodore parecía a la vez aliviado y decepcionado. Como siempre, le preocupaba más cómo quedaba a los ojos de los demás que quién era en realidad. ¿Y si no estoy de acuerdo? Intentó hablar con firmeza, pero le temblaba la voz. ¿Y si lucho por nuestro matrimonio? Entonces tendrás una división legal de la herencia. Meredith se encogió de hombros. Bastante menos que los 5 millones que ofrezco voluntariamente. Theodore hizo una mueca. Otra vez el dinero.
¿Crees que es lo único en lo que pienso? ¿Verdad que sí? Le miró directamente a los ojos. A lo largo de los años, cada vez que se me acababan los ahorros, encontrabas la manera de convencerme para que pagara otro curso de escritura, otro viaje a un festival literario, otra edición de tu libro. Cuando el invierno pasado me resfrié y no pude trabajar durante una semana, me preguntaste por mi salud por primera vez en 5 años, pero solo porque temías que perdiera mi trabajo. Theodore empezó a objetar, pero ella levantó la mano para detenerle. No te estoy culpando. Los dos estábamos implicados en esta actuación. Dejé que me utilizaras porque era más fácil que admitir la verdad sobre nuestro matrimonio. Porque a una parte de mí le gustaba ser la sacrificada esposa de un genio. Me daba una superioridad moral que secretamente disfrutaba. Su franqueza pareció confundirle. Esperaba acusaciones, ira, tal vez regateos, pero no este análisis tranquilo y casi clínico de su relación. Siempre creí que algún día tendría éxito, dijo en voz baja, que mi talento sería reconocido y que podría mantenernos a los dos. Devolverte todo lo que has invertido en mí. Lo sé, asintió Meredith. Y quizá lo consigas. 5 millones te darán la oportunidad de centrarte en la escritura sin la presión financiera. Quizá sea exactamente lo que necesitas. Theodore la miró con suspicacia. ¿De verdad crees eso? Meredith dudó. ¿Merecía la pena decirle la verdad a un hombre que llevaba años viviendo de ilusiones? Por otra parte, no se trataba de eso, de la honestidad de la que carecía su matrimonio. Creo que puedes ser un buen escritor, dijo por fin, si dejas de intentar ser genial. Él se estremeció como si le hubieran abofeteado. ¿Qué significa eso? Significa que estás tan obsesionado con ser brillante que te olvidas del lector, explicó Meredith. Tus libros no están escritos para la gente, están escritos para los críticos que esperas que vean algo revolucionario en ellos. Pero la verdadera literatura no es solo técnica o construcción intelectual. Es una conexión con el lector, una resonancia emocional. Theodore la miró asombrado. ¿Cuándo te has convertido en una experta literaria? He leído todos tus libros, Ted, le recordó ella con dulzura. Y cientos de otros. Como tu esposa, he asistido a veladas literarias, he escuchado debates, he analizado reseñas. He tenido 20 años para formarme mis propias opiniones. Él guardó silencio, digiriendo sus palabras. Quizá por primera vez en su matrimonio, estaba escuchando de verdad, no solo esperando su turno para hablar. Podrías habérmelo dicho antes, dijo por fin. No te habrías enterado, replicó Meredith. No estabas preparada. ¿Estás preparada ahora? Se encogió de hombros. Depende de ti. Ahora puedes elegir. Aceptar la verdad sobre tus habilidades y quizá escribir algo que merezca la pena, o seguir atormentado por el fantasma de la genialidad, que siempre se te escapará. Theodore se dio la vuelta y miró al estanque. Los cisnes se alejaron, dejando solo círculos en el agua. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Dijo tras una larga pausa. Que has ido un paso por delante de mí todo el tiempo, viendo a través de mí mientras yo pensaba que tú estabas... No terminó la frase. Ordinario, terminó Meredith por él. Corriente, una mujer con la suerte de ser la esposa de un futuro genio de la literatura. No lo negó. En su lugar preguntó, ¿por qué te quedaste conmigo tanto tiempo? Si viste a través de mí, si tenías el dinero para irte en cualquier momento, ¿por qué? ¿Por qué? Era una buena pregunta. Meredith se la había hecho muchas veces a lo largo de los años. Al principio te quería de verdad, respondió. Luego, la inercia, el miedo a la soledad, la comodidad de la costumbre. Me resultaba más fácil mantener nuestro status quo que decidirme a cambiar. Y para ser sincera, sonríe ligeramente. El negocio me dio lo que le faltaba a nuestro matrimonio. Realización, aceptación, desafío.
Podía tolerar el vacío emocional en casa porque me sentía completamente realizada profesionalmente. ¿Ha cambiado algo ahora?, preguntó Theodore. Sí, asintió Meredith. He cambiado. Mi empresa ha alcanzado un nivel que exige toda mi atención, mi verdadero nombre, y además, ya no tengo miedo a la soledad. No puede ser peor que vivir con alguien que no te ve ni te aprecia. Theodore se estremeció ante estas palabras, pero no discutió. ¿Y ahora qué?, preguntó, repitiendo la pregunta que ya había formulado. Meredith sacó del bolso un sobre con el acuerdo de divorcio. Ahora firmas estos papeles. Te dan $5 millones y empiezas una nueva vida. Y yo salgo de las sombras y me convierto oficialmente en Morgan Lane. Suena tan sencillo. Miró fijamente el sobre, dudando si cogerlo. Porque es sencillo, respondió Meredith. Son solo nuestras emociones, nuestros miedos, nuestros hábitos los que lo complican. Pero si los eliminas, lo único que queda es la pura lógica del trato. Tú consigues libertad financiera, yo consigo libertad personal. Todos ganamos. ¿Y el amor?, preguntó Theodore, con una nota de desesperación en la voz. 20 años juntos. No significan nada. Meredith lo miró atentamente. ¿Me quieres, Ted? No como una parte conveniente de tu vida, no como una fuente de ingresos, no como un público admirador, sino como persona, con todos mis pensamientos, mis deseos, mis miedos. Abrió la boca, dispuesto a responder afirmativamente de inmediato, pero luego la cerró. Por primera vez en la conversación, parecía realmente pensativo. Ojalá pudiera decir que sí, dijo finalmente. Pero, si te soy sincero, no estoy segura de conocerte lo suficiente como para responder a esa pregunta. Esta inesperada sinceridad conmovió a Meredith más que todas sus disculpas y palabras tranquilizadoras anteriores. Gracias por tu franqueza, dijo en voz baja. Significa más de lo que crees. Theodore cogió el sobre, pero no lo abrió. ¿Y si te hubiera dicho que quería conocerte mejor, que quería volver a intentarlo sabiendo ya la verdad? Meredith negó con la cabeza. No sería justo para ninguno de los dos. Construimos nuestro matrimonio sobre mentiras e ilusiones. Yo lo construí sobre la ilusión de que eras un genio que necesitaba mi apoyo. Tú, sobre la ilusión de que yo solo existo para tu conveniencia. Una nueva relación no puede construirse sobre esos cimientos. Theodore bajó la cabeza, reconociendo que tenía razón. Luego abrió el sobre y echó un rápido vistazo a los documentos. Me parece justo, admitió. Generoso incluso. No quiero que tengas problemas económicos, explicó Meredith. Quiero que te liberes de mí y de la necesidad de trabajar por dinero. Quizá entonces escribas lo que realmente quieres escribir, no lo que crees que te hará famoso. Todavía crees en mí, después de todo lo que has dicho. Creo que cada uno tiene su propio camino, respondió ella, y que tu camino no tiene por qué estar conectado al mío, no como antes. Theodore sacó un bolígrafo del bolsillo interior de su chaqueta, había venido preparado, y firmó los documentos. Cada página, sin más objeciones. ¿Ya está?, preguntó, devolviéndole los papeles firmados. 20 años terminan con una sola firma. Técnicamente, sí. Meredith metió los papeles en el bolso. Pero ya sabes que nuestro matrimonio terminó mucho antes. Es solo un reconocimiento formal de lo que ya ha ocurrido. Se levantó del banco y Theodore la siguió. ¿Qué les digo a nuestros amigos?, preguntó él. La verdad, respondió Meredith. Que habíamos decidido separarnos, que era una decisión mutua. El resto de los detalles no eran de su incumbencia. Theodore asintió. Luego dio un paso torpe de un pie a otro. ¿Puedo darte un abrazo de despedida?, dudó un momento. Luego dio un paso adelante. Dudó un momento, luego se adelantó y dejó que la abrazara. Fue una sensación extraña, el abrazo de un hombre con el que había vivido durante 2 décadas, pero que seguía siendo esencialmente un extraño para ella.
Y quizá ella también era una extraña para él. «Que tengas suerte, Meredith», dijo, dando un paso atrás. «O debería llamarte Morgan ahora». «Para ti siempre seré Meredith», sonrió débilmente. «Solo Meredith sin ilusiones». Él asintió y, tras dudar un segundo, se dio la vuelta y se alejó. Meredith lo observó, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. 20 años de su vida se iban con él, años que no podría recuperar, pero que, extrañamente, no consideraba perdidos. Le habían enseñado mucho, sobre sí misma, sobre la gente, sobre lo fácil que era ser engañado y lo difícil que era admitir la verdad. En cierto modo, sin aquellos años, no existiría Morgan Lane. No habría existido su imperio construido en el silencio y la sombra de las ambiciones de otras personas. Sacó su teléfono y marcó el número de su abogado. «Los papeles están firmados. Podemos iniciar el proceso». Luego abrió un segundo contacto, sus relaciones públicas. «Publica un comunicado de prensa como estaba previsto. Estoy lista». El sol empezaba a ponerse, tiñendo de dorado el agua del estanque. Meredith respiró hondo. Por primera vez en años, se sentía completamente libre. Le esperaba una nueva vida, una vida sin máscaras, sin fingimientos, una vida en la que por fin podría ser ella misma, la persona que siempre había sido. «Señorita Lane, ¿cómo decidió revelar su identidad después de tantos años de anonimato?» La pregunta procedía de la primera fila de la sala de conferencias donde se celebraba la primera rueda de prensa oficial de Meredith como Morgan Lane. Un periodista vestido con un estricto traje gris sostenía una grabadora esperando una respuesta. Los flashes de las cámaras iluminaban la sala y decenas de ojos observaban a la mujer en el escenario. Meredith sonrió, no una sonrisa tensa, como solía hacer en las cenas familiares con Theodore, sino una sonrisa auténtica. Llevaba un impecable traje azul que resaltaba su esbelta figura, y su pelo, normalmente recogido en un práctico moño, estaba ahora suelto alrededor de los hombros, dándole una suavidad que contrastaba con su estilo formal. «Supongo que hay un momento para todo», respondió. 15 años de anonimato me dieron la oportunidad de construir una empresa basada únicamente en los resultados, no en la personalidad o las conexiones. Pero ahora Eco Ventures está pasando al siguiente nivel, y creo que nuestros inversores, socios y el público merecen saber quién está detrás de las decisiones. No mencionó el divorcio finalizado hace 3 meses. No mencionó la bofetada en la cara que se convirtió en el catalizador del cambio. Lo personal sigue siendo personal. «Pero, ¿por qué ahora?», el periodista insistió. «Se rumorea que su ex marido ha escrito unas reveladoras memorias. ¿Está relacionado?». Un murmullo recorrió la habitación. Meredith mantenía una expresión serena en el rostro, aunque algo en su interior temblaba. Así que Theodore había decidido capitalizar su matrimonio después de todo. No le sorprendió, aunque esperaba lo mejor. «No hago comentarios sobre rumores», respondió con calma. «Mi decisión está puramente relacionada con la nueva dirección de Eco Ventures, la creación de una fundación benéfica que apoyará a las mujeres empresarias del sector tecnológico. Un proyecto así requiere una cara pública y una historia personal que inspire». La respuesta fue perfecta, ni negación ni defensa, solo redirigir la atención a lo que realmente importa. Su equipo de relaciones públicas, sentado en primera fila, asintió con aprobación. Tras la rueda de prensa, Meredith regresó a su nueva oficina, un espacioso ático en un rascacielos de cristal con vistas a Manhattan. Ahora trabajaba oficialmente aquí, no en el pequeño despacho del piso que compartía con Theodore. Este espacio era todo suyo, desde el diseño minimalista hasta los cuadros de mujeres artistas contemporáneas en las paredes. Su asistente personal, Vanessa Holder, una mujer bajita y enérgica de unos 30 años, ya la esperaba con los informes de prensa. «Todo ha ido muy bien», dice,
mostrando un portapapeles con una selección de titulares. Las publicaciones financieras están delirando con el multimillonario misterioso, y los blogs de tecnología ya te apodan el nuevo icono de Silicon Valley. Meredith echó un rápido vistazo a los titulares y dejó el portapapeles a un lado. ¿Y los rumores sobre el libro de Theodore? Vanessa apretó los labios. Parece que es cierto. Ha firmado un contrato con HarperCollins para unas memorias cuyo título provisional es A la sombra del genio, una vida con Morgan Lane. Meredith sonrió involuntariamente. Incluso ahora, después de todo lo que había pasado, Theodore no podía resistirse a la autoglorificación. A la sombra del genio, pero el genio, en su opinión, era él mismo. ¿Qué tiene que ofrecer el departamento jurídico?, preguntó. ¿Creen que podemos conseguir una orden judicial contra la publicación debido al acuerdo de confidencialidad que el señor Whitlow firmó en el divorcio?, respondió Vanessa. Pero también nos advirtieron de que atraería aún más atención sobre la situación. Meredith se acercó a la ventana panorámica y contempló la ciudad que se extendía bajo sus pies. Allí, en algún lugar entre aquellos innumerables edificios, Theodore probablemente estaba sentado frente a su ordenador ahora mismo, vomitando su resentimiento y frustración en palabras que esperaba que finalmente le trajeran una confesión. Decidió que no habría mandato judicial, que publique, pero organiza una reunión con él. Vanessa pareció sorprendida. Después de todo lo que... Estoy segura, la interrumpió Meredith. Después de todo, fui yo quien insistió en la honestidad. Sería hipócrita tener miedo de la verdad ahora. La reunión con Theodore estaba prevista para el día siguiente en un lugar neutral, el River Restaurant del Upper East Side, lo bastante exclusivo como para garantizar la intimidad, pero no tanto como para atraer la atención de los paparazzi. Meredith llegó la primera y eligió una mesa junto a la ventana con vistas al East River. Pidió un agua con limón y se dispuso a esperar. Theodore llegaba tarde, como de costumbre, una costumbre que antes le molestaba pero que ahora le parecía un detalle del pasado. Apareció 15 minutos después, con un traje nuevo y un corte de pelo de diseño. Era evidente que se había gastado los 5 millones en algo más que escribir. Meredith notó un ligero nerviosismo en sus movimientos al acercarse a la mesa. Se estaba ajustando los gemelos y subiéndose las mangas, como hacía siempre antes de las reuniones importantes. Meredith se inclinó para besarle la mejilla, pero ella se apartó ligeramente y el beso quedó en el aire. Theodore señaló la silla frente a él. Gracias por aceptar quedar. Él se sentó, cogió el menú, pero ni siquiera lo miró. Estás preciosa. Está claro que la vida pública te sienta bien. Gracias, sonrió cortésmente pero sin calidez. He oído que estás trabajando en un nuevo libro. Theodore parecía un poco avergonzado. No esperaba que fuera directa al grano. Sí, es un proyecto biográfico, dejó el menú a un lado. El editor pensó que la historia de nuestro matrimonio podría interesar al público, sobre todo ahora que te has convertido en una celebridad. Y tú aceptaste, a pesar del acuerdo de confidencialidad que firmaste. No era una pregunta, sino una afirmación, y Theodore se estremeció ligeramente bajo su mirada directa. He consultado a los abogados, empezó a justificarse. ¿Creen que tengo derecho a contar mi historia si no revelo ciertos aspectos comerciales? Tu historia, repitió Meredith, que resulta que incluye 20 años de mi vida. El camarero se acercó a su mesa y Theodore se dedicó a pedir con evidente alivio. Eligió el plato más caro del menú y una botella de vino sin preguntar si Meredith bebería. Los viejos hábitos son difíciles de perder. Cuando el camarero se marchó, Meredith continuó. No voy a demandarte, Ted. No voy a pedir una orden judicial ni daños y perjuicios. Puedes publicar tu libro. Él parecía genuinamente sorprendido. ¿En serio? ¿Pero yo creía que lucharía? Ella negó con la cabeza. No, sería ilógico por mi parte.
Siempre he estado a favor de la transparencia, ¿no? Theodore escrutó su rostro, tratando de encontrar una trampa, una amenaza oculta o una manipulación, pero lo único que vio fue una serena confianza. En ese caso, comenzó con cautela, quizá le gustaría leer el manuscrito, hacer sus propias correcciones. Meredith sonrió ligeramente. ¿Estás sugiriendo que edite tu libro, como en los viejos tiempos? No, sacudió rápidamente la cabeza. Es solo que quizá haya cosas que prefieras mantener en secreto y yo podría... No me importa lo que escribas sobre mí, Ted, interrumpió ella. La verdad, las medias verdades o las mentiras completas son tu elección y tu responsabilidad. Te he invitado hoy aquí para decirte que Eco Ventures va a lanzar una nueva organización benéfica para apoyar a los aspirantes a escritores. Theodore se quedó helado con un vaso de agua a medio camino de la boca. ¿Qué? El fondo concederá subvenciones y becas a autores con talento que no puedan permitirse renunciar a su trabajo diario para crear, continuó Meredith. También habrá un programa de tutoría, cooperación con editoriales y ayuda para la promoción. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Parecía completamente confuso. ¿Por qué creáis un fondo para escritores? Meredith lo miró con una ligera tristeza. Porque en 20 años de vivir contigo he visto cómo el talento puede verse arruinado por la falta de apoyo y estructura, cómo la ambición sin mentores se convierte en amargura, cómo las personas creativas no solo necesitan dinero, sino también orientación. ¿Estás haciendo esto por mí? Había algo parecido a la esperanza en su voz. Lo hago por ti, le corrigió ella. Tú has sido mi lección más importante, Ted, y te estoy agradecida por ello. El camarero trajo el vino y empezó a descorchar ceremoniosamente la botella. Meredith hizo ademán de que no bebería, y Theodore, tras un momento de vacilación, también declinó la invitación. ¿Y qué significa esto para nosotros?, preguntó con cautela cuando el camarero se marchó. Nos hemos ido, Ted, respondió Meredith en voz baja pero con firmeza. Y nunca lo estaremos. Pero me gustaría que presidieras el comité literario de la fundación. Él se quedó estupefacto. ¿Qué? ¿Quieres que trabaje para ti? No para mí. Meredith negó con la cabeza. Para la fundación. Una fundación independiente sin ánimo de lucro que llevará el nombre de mi abuela, no el mío. Tendrás un sueldo decente, un presupuesto para organizar eventos y la oportunidad de trabajar con aspirantes a escritores. Theodore se reclinó en la silla, intentando comprender la oferta. Pero eso es caridad. ¿Me lo estás ofreciendo por lástima? No. Meredith lo miró directamente a los ojos. Por sentido práctico. Conoces el mundo literario al dedillo. Conoces todas las trampas, todos los escollos, todas las ilusiones a las que se enfrentan los aspirantes a escritores. Puedes darles lo que tú no tuviste, una visión realista de la profesión y un apoyo estructurado. Se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Desde fuera podía parecer que solo estaban discutiendo una propuesta de negocio, pero ambos sabían que había algo más. Una especie de resumen de su vida juntos, una transformación de 20 años de frustración en algo potencialmente gratificante. ¿Y mi libro?, preguntó finalmente. ¿Me dejarías publicarlo si aceptara tu oferta? Por supuesto, asintió Meredith. Una cosa no excluye la otra. De hecho, tu libro podría ser una gran publicidad para la fundación, la historia de un escritor que luchó durante 20 años por el reconocimiento sin el apoyo adecuado y que ahora ayuda a otros a evitar sus errores. Theodore sonrió. Siempre has sabido convertir cualquier situación en un beneficio, incluso mis revelaciones sobre nuestro matrimonio. No es un beneficio, objetó Meredith. Es un significado. La diferencia es significativa. Llegó su pedido. Platos exquisitos, decorados como obras de arte.
Theodore empezó a comer con entusiasmo mientras Meredith solo mordisqueaba de vez en cuando. «Pensaré en tu propuesta», dijo entre sorbos del vino caro que había decidido beber. «Aunque debo admitir que la idea es intrigante, la oportunidad de influir en el futuro de la literatura, de trabajar con jóvenes talentos, ser importante», añadió Meredith. «Realmente importante, no en su propia imaginación». Se estremeció al oír esas palabras, pero no se enfadó, como habría hecho antes. En lugar de eso, asintió pensativo. «Quizá tengas razón. Todos estos años he estado persiguiendo el espectro del reconocimiento en lugar de simplemente escribir buenos libros. O ayudando a otros a escribirlos», sugirió Meredith. Después de comer, salieron juntos al exterior. El día estaba despejado pero fresco, con una ligera brisa que agitaba el pelo de Meredith. Estaban de pie en la acera, despidiéndose torpemente, como viejos conocidos cuyos caminos se habían separado hacía demasiado tiempo como para mantener una verdadera intimidad. «Sabes», dijo Theodore, ajustándose la bufanda, «nunca pensé que acabaría así, que te convertirías en lo que te has convertido». «¿Cómo pensabas que acabaría?», preguntó Meredith con auténtica curiosidad. Él se encogió de hombros. «Sinceramente, imaginaba que mi novela por fin sería reconocida, que me invitarían a veladas literarias, que me entrevistarían y que tú estarías orgulloso de mí. Al margen, maravillado por mi éxito. Siempre en segundo plano», afirmó sin amargura. «Sí». Tuvo la nobleza de parecer avergonzado. «Tonto, ¿verdad?». «Humana», corrigió Meredith. «Todos somos egoístas hasta cierto punto. La única cuestión es si lo superamos». Intercambiaron contactos, estrictamente profesionales, sin números ni direcciones personales, y acordaron que Theodore anunciaría su decisión sobre la fundación en el plazo de una semana. Entonces levantó la mano para detener el taxi, y el mismo gesto familiar, agudo, impaciente, exigente, recordó de pronto a Meredith por qué había tomado la decisión correcta al dejarle. «Por cierto», dijo cuando él abrió la puerta del taxi, «he leído tu último manuscrito, en el que estabas trabajando antes de que rompiéramos». Theodore se quedó helado. «¿Y? Es lo mejor que has escrito nunca», respondió ella con sinceridad. «Quizá debería terminarlo en lugar de unas memorias». Él la miró durante un largo instante, como si tratara de determinar si era sincera o solo otra manipulación. Luego asintió. «Quizá tengas razón, como siempre». El taxi se alejó, llevando a Theodore de vuelta a su nueva vida, una vida que podría haber estado llena de amargura y recriminaciones, pero que ahora quizás tomaría un rumbo diferente. Meredith no se molestó en llamar a su coche patrulla. En lugar de eso, caminó, disfrutando de un raro momento de soledad. En los últimos 3 meses, su agenda había estado repleta de entrevistas, sesiones fotográficas, reuniones con inversores, negociaciones y actos benéficos. La vida de un personaje público estaba resultando tan agotadora como había previsto, pero también sorprendentemente liberadora. Ya no se escondía, ya no fingía. Se acabó el papel de esposa comprensiva que antepone las necesidades de los demás a las suyas propias. Parecían 20 años conteniendo la respiración, y ahora por fin podía respirar libremente. De camino a casa, se detuvo en una pequeña librería, la misma en la que una vez había conocido a Theodore en su evento de autor. El lugar no había cambiado mucho con el paso de los años, excepto por los títulos más contemporáneos en las estanterías y una máquina de café en la esquina. Meredith paseó entre las estanterías, hojeando los libros y aspirando su aroma. Se detuvo ante una estantería de novelas y se preguntó cuántos de esos autores también se tambaleaban al borde del abismo, con trabajos poco apreciados, sacrificando su salud y sus relaciones por su pasión. ¿Cuántos nunca vieron sus libros publicados porque no contaban con el apoyo, la estructura, la tutoría? La idea de la fundación no surgió espontáneamente. Llevaba meses alimentándola,
desde que se dio cuenta de que Theodore era uno de los miles de creativos cuyo potencial no se había materializado por falta de apoyo sistémico. La única diferencia era que él la tenía a ella, una mujer dispuesta a sacrificarse por sus sueños. Muchos otros tampoco la tenían. La vendedora, una mujer mayor de ojos sagaces, se acercó a ella. ¿Puedo ayudarle? Meredith sonrió. No, gracias. Solo estoy recordando. ¿Ha estado aquí antes?, preguntó la mujer observándola más de cerca. Hace años, asintió Meredith, en un evento de autores. Oh, se alegró la vendedora. Le debe de encantar la literatura. Estoy aprendiendo a amarla de nuevo, respondió Meredith con sinceridad. Antes la literatura era un símbolo de esperanza insatisfecha. Ahora quiero verla como una oportunidad. Compró algunos libros de autores prometedores de los que nunca había oído hablar y salió a la calle. La tarde caía sobre Nueva York, encendiendo millones de luces en las ventanas de los rascacielos. Su nuevo piso, un espacioso ático en el Upper West Side, estaba tranquilo y vacío. Nadie esperaba su regreso, nadie reclamaba atención, nadie necesitaba apoyo o aprobación. La soledad podía asustar después de 20 años de matrimonio, pero para Meredith era una tranquilidad bienvenida. Se acercó a la ventana y miró la ciudad que se extendía a sus pies. En algún lugar había otras mujeres como ella, ocultando su talento, encogiéndose para no eclipsar a sus seres queridos. Y en algún lugar había gente creativa como Theodore, atrapada entre la ambición y la realidad, persiguiendo ilusiones en lugar de abrazar sus verdaderas posibilidades. Para todos ellos sentó sus bases, no por lástima o culpa, sino por la profunda comprensión de la naturaleza humana que le había proporcionado su imperfecto matrimonio. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era Vanessa. Señorita Lane, Forbes quiere incluirla en su lista de las mujeres más poderosas del año. Solicitan una entrevista y una sesión de fotos. Estoy de acuerdo, respondió Meredith. Pero con una condición, que la sesión tenga lugar en mi antiguo despacho, el pequeño despacho donde empezó todo. Quería captar el contraste entre lo que pretendía ser y lo que siempre había sido, entre la sombra y la luz, entre el silencio y la voz. 3 días después llegó una respuesta de Theodore, un breve mensaje a un correo electrónico oficial. Acepto tu oferta, no por dinero ni por la oportunidad, sino porque tienes razón, puedo ser útil. Una cosa más, he decidido no publicar unas memorias. En su lugar, estoy terminando una novela. Será la historia de un hombre que quería tan desesperadamente ser especial que no se dio cuenta de lo especial que era su mujer. Ficción, por supuesto, pero con una pizca de verdad. Meredith sonrió, mirando la pantalla. Después de todo, quizá él había aprendido algo en esos 20 años. Quizá ella también. Empezó a escribir una respuesta, pero se detuvo. A veces la mejor respuesta era el silencio. No el silencio sofocante en el que había vivido durante 20 años, sino uno nuevo, lleno de significado y posibilidades. El silencio del que nacen los nuevos comienzos. Al otro lado de la ventana, Nueva York brillaba con todas sus luces, invitándola a salir y ocupar el lugar que le correspondía en este mundo ruidoso, brillante e imperfecto. Y ella estaba preparada.